Hola, soy Vicente Flores y con mis compañeros María Espinosa, Andy González, Benjamín Janus y Génesis Montenegro vamos a hablar sobre el sondeo cardíaco derecho para el curso de intervencionismo endovascular. El estudio del sondeo cardíaco derecho es una técnica médica mínimamente invasiva, la cual nos permite diagnosticar y tratar diversas patologías cardiovasculares. En este video explicaremos los conceptos básicos de anatomía cardíaca y el procedimiento de cateterismo. El corazón cuenta con 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. La sangre desoxigenada regresa al corazón a través de las venas cavas, pasa a la aurícula derecha y luego al ventrículo derecho. Esta es enviada a los pulmones para oxigenarse. La sangre oxigenada regresa a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo y es bombeada a la aorta para distribuirse por el cuerpo. Las válvulas cardíacas como la tricúspide y la mitral aseguran que la sangre fluya en una sola dirección. Las indicaciones necesarias para realizar un sondeo cardíaco derecho son tener un diagnóstico y manejo de la hipertensión pulmonar, un manejo del shock cardiogénico, una evaluación previa a un trasplante cardíaco, monitoreo en pacientes con dispositivos de asistencia ventricular y cuando las presiones exceden los límites produciendo riesgos para la salud. Los instrumentos necesarios para llevar a cabo el sondeo cardíaco derecho son el manifold, el catéter Swan-Ganz, el cable de conexión para conectar y calcular el gasto cardíaco, el transductor de presión y el polígrafo, el cual nos va a registrar la presión invasiva en vivo por vía arterial. Respecto a las partes del catéter Swan-Ganz, primero tenemos la salida distal, que corresponde a la apertura más extrema de este. Esta se ubica al interior de la arteria pulmonar y nos permite medir la presión arterial pulmonar sistólica, que representa la contracción ventricular, y la diastólica, que está relacionada con el llenado del ventrículo izquierdo. Además, permite la extracción de muestras de sangre para evaluar la oxigenación sistémica. Luego tenemos el balón, ubicado igualmente en el extremo distal del catéter. Este se utiliza para facilitar la llegada del catéter hasta la arteria pulmonar. Se infla con 1 a 1,5 ml de aire o de suero fisiológico, obstruyendo el flujo sanguíneo mientras se encuentra llenado, pero permitiendo la medición de la presión de oclusión de la arteria pulmonar. Luego tenemos el termistor, directamente contiguo, cuya función es censar el gasto cardíaco mediante la termodilución. En esta se inyecta solución salina a baja temperatura. Se inyectan entre 5 y 10 ml a una temperatura entre 0 y 4 grados en el atrio derecho, mediante la que se evalúa tiempo después cómo varía la temperatura a medida que ésta se mezcla con la sangre. La salida proximal se ubica en el atrio derecho. Mide la presión venosa central, que representa la precarga del ventrículo derecho. Además, mediante esta salida, se inyecta el bolo de solución fría para el termistor. El catéter distal es el extremo en que se pueden tomar muestras de sangre venosa mixta y se miden las presiones. Respecto al proximal, este permite la inyección de medicamentos y solución fría para el gasto cardíaco. Sobre esta se acopla el manifold. Respecto al sistema de inflación, son una jeringa, un manómetro y una válvula unidireccional conectadas con el lumen del balón. Y el cable de gasto cardíaco transmite la señal del termistor a un monitor, que mediante la ecuación de Stewart-Hamilton calcula el gasto cardíaco. El procedimiento se lleva a cabo con el paciente despierto y bajo estrictas condiciones de asepsia. Se comienza con la selección del acceso venoso adecuado y se utiliza la técnica de Seldinger. En esta se realizará una punción en la vena elegida y se inserta un alambre guía a través de la aguja, permitiendo la creación de un acceso seguro para el catéter, y a continuación se introduce el introductor y se debe retirar la aguja. El catéter se inserta a través del introductor y se purga cuidadosamente con solución salina para eliminar cualquier burbuja de aire. El extremo distal del catéter se conecta al transductor de presión, que permitirá la monitorización en tiempo real de las presiones. El catéter debe avanzar lentamente hasta la cava superior, a unos 15-20 centímetros de la inserción. En este punto, se debe insuflar el balón del catéter para que siga el flujo sanguíneo hacia la arteria pulmonar. El catéter debe avanzar de manera pasiva con la corriente sanguínea, sin forzar su movimiento. Una vez que el catéter alcanza la arteria pulmonar, se verifica su correcta posición utilizando un polígrafo, el cual muestra las presiones registradas. Antes de tomar cualquier medición, el catéter debe purgarse nuevamente para asegurar que no haya burbujas de aire. La medición de las presiones se realiza en reposo, preferentemente durante la expiración del paciente, para obtener lecturas más estables y precisas. Estas mediciones se deben correlacionar con el electrocardiograma
para evaluar los cambios hemodinámicos durante el ciclo respiratorio y cardíaco. El gasto cardíaco va a medir la sangre expulsada por el corazón en un minuto. Normalmente son de 4 a 8 litros al minuto y debemos de calcular pero debemos recordar que antes de medir el gasto cardíaco se deben haber registrado la presión arterial sistólica, la diastólica y la frecuencia cardíaca. Y ya, cuando tengamos esos datos, procederemos a ocupar las formas de medición. Para empezar hablaremos sobre una que se usa mucho y es la técnica de termodilución, donde se inyectará mediante el catéter un suero fisiológico helado y se medirá la velocidad a la que se diluye tomando en cuenta la temperatura en la sangre para realizar el cálculo. Se deben realizar 3 mediciones para una mayor precisión y hasta 5 si se tiene una fibrilación auricular, y el método de Fick se basa en calcular la cantidad de oxígeno que se utiliza en un minuto y cuánto oxígeno llevan las arterias y venas al haber tomado anteriormente muestras de sangre de estas mismas. Después de todo el procedimiento de cateterismo, se debe evaluar la curva de presión de sondeo cardíaco, en donde se mide primero la presión de la aurícula derecha, que se caracteriza por un patrón suave y constante como muestra el gráfico. Sus valores normales van entre 0 a 8 milímetros de mercurio. La presión del ventrículo derecho tiene unos cambios por el aumento de la presión durante la sístole y una caída en la diástole. El rango normal de la sístole es entre 15 a 30 milímetros de mercurio y la presión telediastólica entre 2 a 12 milímetros de mercurio. La presión de la arteria pulmonar refleja la presión generada por el ventrículo derecho para enviar sangre hacia los pulmones. La presión sistólica es entre 15 a 30 milímetros de mercurio y la presión diastólica entre 3 a 12 milímetros de mercurio. El monitoreo de estas presiones es crucial, ya que las variaciones fuera de los rangos normales pueden indicar patologías o complicaciones cardíacas. Por ejemplo, una presión elevada a la aurícula derecha podría ser indicativo de insuficiencia cardíaca derecha. Y para concluir, el sondeo cardíaco derecho es una técnica esencial en el diagnóstico y manejo de diversas patologías cardiovasculares, permitiendo la medición precisa de presiones intracardíacas, gasto cardíaco y oxigenación sanguínea. Es fundamental en la evaluación de condiciones como la hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca y shock cardiogénico, brindando información clave para la decisión terapéutica oportunas, facilitando el diagnóstico y tratamiento personalizado de los pacientes con enfermedades cardiovasculares. Por su atención, muchas gracias.